Ok, continuamos, nos quedamos donde el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, entró al verdadero tabernáculo, es decir, al verdadero lugar santo y al verdadero lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, a llevar el pecado de todo Israel. Cristo vino a morir por los israelitas. El evangelio del reino de Dios era para los israelitas, como dijo la mujer samaritana, que la salvación provenía de los judíos. Y usted sabe por qué la samaritana decía eso, porque ella era israelita. La samaritana era miembro de las 10 tribus del norte que se perdieron en la invasión del Salgón II en el año 722, cuando tomó esa 10 provincias, por llamarlo así, cuando hubo la división. Y Cristo entra con relación al pecado, pero tenía que presentarse por segunda vez sin relación al pecado. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo y hacía la expiación por él con un becerro y por su familiar, y después salía y sacrificaba el macho cabrío, lo degollaba y agarraba la sangre conjuntamente con la sangre del becerro al lugar santísimo, después que prendía en el altar de bronce los carbones aromáticos, y todo ese lugar se llenaba de humo. Dice Éxodo 16 que se llenaba de humo, era para que ese humo lo cubriera, esa nube lo cubriera, y cuando entrara al lugar santísimo no muriera. ¿Por qué? Porque el olor grato, el olor fragante, el sacrificio vivo que el Dios del cielo esperaba ahí en el arca, que simbolizaba su presencia. ¿Por qué? Porque en ese lugar santísimo, que es lo que tampoco no se entiende, en el lugar santísimo estaba establecido el juicio de Dios. El lugar santísimo, recuerda que era el cielo para los israelitas, porque ahí vivía Dios. Ahí habitaba su presencia. Pero en el arca estaba el testimonio que condenaba al pueblo de Israel por su rebelión en contra de la ley. Por eso también se le llama el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque ahí habían 3 cositas que le recordaban a los israelitas su rebelión contra Dios cuando los liberó del cautiverio en Egipto. Número 1, en la presencia de Dios estaba las 10, los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, en los cuales ellos se habían revelado durante los 40 años que caminaron en el desierto. Ellos se rebelaron. Y durante todo el periodo de la historia, desde los jueces hasta que pidieron rey y hasta la caída de Jerusalén y el templo en el año 70, ellos se rebelaron contra las leyes de Dios. Segundo, estaba el tazón del maná, en los cuales Dios lo había alimentado durante 40 años. Pero ellos se rebelaron contra la providencia de Dios, pidiéndole a Dios carne y que mejor les iba en Egipto. ¿Se acuerdan ese texto? Tienen que leerlo, por favor. Y tercero, estaba la vara de Aarón, que rebeldeció, porque ellos se rebelaron contra el liderazgo que Dios había establecido, así como se rebelaron contra Cristo. Entonces, ese lugar, cada año, era el lugar donde Dios hacía juicio, donde los absolvía del pecado o los condenaba por sus pecados. Cuando usted escucha el juicio del tribunal de Cristo,
o escucha el juicio del trono blanco, que es un mismo evento simbólico, es porque Cristo está subiendo al cielo para establecer su juicio dentro de esa arca donde estaban los testimonios que hacían a los israelitas culpables del juicio de Dios. Por eso ellos necesitaban la misericordia de Dios y necesitaban la gracia de Dios, que es el favor inmerecido. Cristo no merecía morir por ellos porque había alegatos que los hacían culpables ante Dios. Pero Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia mandó a su Hijo para que ellos fuesen salvados por el sacrificio que Él iba a hacer. Si ellos aceptaban al Rey, el reino de Dios espiritual se hubiese inaugurado. Por eso Cristo vino a hacer lo que el sumo sacerdote hacía. Y cuando estoy hablando de la primera consumación, a Cristo le faltaba salir sin relación al pecado. Porque después que el sumo sacerdote hacía la expiación, él salía todo lleno de sangre, dice que entraba con vestido de lino nada más, no se ponía la ropa, las vestiduras sumos sacerdotales, y él se tenía que lavar las manos y los pies porque quedaba lleno de sangre por los sacrificios. Y después que él se bañaba, que quedaba parte del rito por hacer, dice la escritura, si quiere lo leen en Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, lo podré encontrar ahí, dice que él salía y ponía las manos sobre otro macho cabrío. Acuérdense que eran dos machos cabríos. Uno era para Azazel y el otro era para Jehová. Ellos hacían un sorteo para ver cuál de los dos era sacrificado. No piense que era Tim Marín de dos tiringües. No, no hacían eso. Ellos tenían una cajita de oro y habían dos tablitas de oro. Uno decía para Chen, que es para Dios, y el otro decía para Azazel. Y sacaban las dos tablitas y las ponían en la frente de los dos machos cabríos. Entonces uno decía para Jehová y el otro para Azazel. Entonces la que caía para Azazel, ese macho cabrío lo dejaban afuera y venía el sumo sacerdote después que había sacrificado el becerro por él y por su familia, después que había sacrificado el macho cabrío por el pecado del pueblo y después de haber regado la sangre en el lugar santísimo y en el altar de bronce y regar y santificar todo el tabernáculo por el pecado de Israel, porque ese era el cielo de Dios, porque ahí vivía Dios, entiéndalo por favor, porque ahí era donde Dios hacía juicio a su pueblo, donde lo perdonaba por un año de todos sus pecados. El sumo sacerdote ponía las manos, confesando todo el pecado del pueblo en Azazel, y de entre la multitud que estaba, que eran las 11 tribus de Israel, porque la otra tribu, que eran 12, eran los levitas y los sumos sacerdotes en el templo. Entonces ellos eran espectadores. Cuando ese sumo sacerdote veía al pueblo, él escogía a uno de los que estaban ahí para que tomara a Azazel, el macho cabrío, en el cual él estaba poniéndole las manos, el chivo expiatorio. Ya continuamos. Buenas, entonces.